¿Sí sabías que desde niños fuimos programados? Muchas bendiciones, mis hermanos. En este momento vamos a hablar sobre la programación de las riquezas desde el vientre de nuestra madre. Y para esto vamos a usar el Salmo 139:16 como base. Dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí vamos a hacer hincapié en una palabra clave que es el embrión. Y antes de empezar, quiero enfatizar esta enseñanza corta en que nosotros somos producto de una formación inconsciente y consciente que se hizo desde los primeros 5 años. Y esa formación viene grabada en la memoria del alma y en la memoria racional, es decir, en la memoria de la mente. La memoria de la mente es fácilmente reconocida porque está grabada pues en nuestra mente. Es por eso que a partir de cierta edad nuestra memoria está activada. Nosotros nos acordamos a partir de nuestra vida, nos acordamos a partir de los 5 años, algunos casos especiales se acuerdan de cómo fue su vida desde los 3 años, 4 años, pero son casos especiales. Por lo general nosotros nos acordamos de cómo fue nuestra vida a partir de los 5 años. ¿Y por qué? Porque nuestra memoria racional y consciente se empieza a activar desde los 5 años. Es decir, que nuestra memoria de los 5 hacia atrás no es racional, sino una memoria del alma, y eso ahorita lo vamos a explicar. Lo que quería dar era una pequeña introducción para que entendieran más o menos de lo que vamos a hablar en este momento. Amén. Vamos a hablar del niño cuando es formado en el vientre, ¿cierto? Y vamos a hablar de qué significa embrión. Y para eso vamos a empezar desde el primer año de vida, pero vamos a empezar antes desde el embrión. Y aquí el embrión significa en hebreo galam, que es materia viva en formación. En otros significados es el barro que está en formación, pero todavía no tiene, como lo dice la del significado, no tiene todavía la forma establecida. Por eso los primeros meses, el primer mes no se reconoce todavía el sexo del bebé. Se dice que el bebé está formado a partir de los 40 días, ya se forma por completo todos sus órganos, su cuerpo, y ya se reconoce como un ser vivo, pero no que no tenga vida cuando está en el embrión, porque el embrión es un conjunto de células vivas. O si no, no diría en el Salmo que mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vimos a Dios cuando aún estábamos sin forma. Y aquí quiero dar un adelanto de lo que vamos a tocar a lo último de esta enseñanza, y es sobre la liberación. Quiero que entienda que nosotros vinimos a esta tierra y cuando conocimos a Dios ya estando conscientes, algunos lo conocieron desde niños, otros lo conocimos estando adolescentes. El Señor dice que nosotros necesitamos nacer de nuevo. Es decir, que nosotros necesitamos muchas veces ser nuevamente un embrión, es decir, volver a ser una materia viva que todavía no ha tenido la forma que Dios quiere que tengamos. Es decir, que muchas veces necesitamos volver al vientre de nuestra madre. El primer año de vida, en la palabra de Dios, se consagraba como una primicia, según Éxodo 13:2. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Qué significa? Que el primer año de vida, no solo los primogénitos, sino primogénito es primicia, significa que el primer año de vida, el bebé pasaba por un proceso de consagración. Según los escritos antiguos de los eruditos judíos,
El bebé en los primeros 3 meses llora bastante, lo que desarrolla más son sus pulmones, su respiración a través del llanto, pero en la memoria del alma viene un recuerdo celestial. Por eso David dijo, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que cuando aún estábamos sin forma, es decir, en el espíritu, porque el espíritu no tiene forma, viene a tomar forma cuando toma un cuerpo. Pero, ¿qué quiere decir David cuando en este salmo, cuando dice que mi embrión vieron tus ojos? ¿Qué quiere decir? Que cuando estaba en el espíritu, vi al Señor. Es decir, que nosotros tenemos una conexión divina con el Señor cuando aún estamos en el espíritu. O sea, que nosotros tenemos una memoria del alma. Y cuando el niño nace, según los escritos judíos, los sabios judíos dicen que el niño llora al enfrentarse con ese cambio tan drástico al venir a la vida material. Es decir, que el alma del niño recuerda cuando estaba en la presencia de Dios y al nacer se enfrenta con un choque, es decir, que dejó de ver los ojos de Dios para ver los ojos de su madre, de su padre, de su familia y todo lo que lo rodea. Entonces, ¿cuál era el trabajo de los papás? Los padres en el primer año de vida del bebé, el trabajo de los papás era conservar esa memoria del alma del bebé en cuanto a qué, en cuanto a su conexión con Dios. Es decir, que tenían que repetirle todos los días al bebé, día, noche, mañana, la palabra de Dios o la Torá. Cuando el bebé entraba en el sueño profundo, los bebés entraban en un sueño profundo, en la fase REM, que es la fase más profunda del sueño del ser humano. Cuando nosotros entramos al sueño de las 3 o 4 de la madrugada, es el sueño más profundo, el sueño en el que nuestra alma ya entra al mundo espiritual y nuestra conciencia racional deja de estar presente, es decir, que volvemos a ser un embrión, un espíritu. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el bebé quedaba profundo, el bebé volvía a ese mundo espiritual y el trabajo de los papás era que no hubiese una fuerza oscura que estuviera trabajando para arrebatar el alma de ese bebé estando en este cuerpo material. Por eso ellos esperaban que el bebé quedara dormido profundamente y empezaban a cantarle la Torá. Por ejemplo, le empezaban a decir el Shema en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Para qué? Para que el niño siguiera escuchando lo que escuchaba cuando era un embrión, cuando decía que mi embrión vieron tus ojos. ¿Cuál era el trabajo del padre con el niño el primer año de vida? Que no se desconectara de esa raíz espiritual de la cual viene, que es de nuestro Señor, el Creador. Entonces, lo que hacían para activar esa memoria del alma con el Creador y para que la abundancia y la riqueza se activara en el alma del niño era repetirle todos los días la Torá, y no solo la Torá, sino las promesas del padre Abraham. Entonces, que le decían, bendito serás tú en tu entrar, bendito serás tú en tu salir, bendita será tu tierra, bendito será tu ganado, bendito serás en todo lo que emprendes. ¿Qué quiere decir eso? Estaban uniendo el mundo espiritual con el mundo terrenal. Entonces, el trabajo de los padres en el primer año de vida con el bebé, que era mantener su conexión cuando era un embrión y veía a Dios y miraba a Dios, perdón, y conectarlo con lo terrenal. Es decir, primero lo conectaban con lo espiritual cantándole la Torá, y segundo lo conectaban con las bendiciones de la Torá que iban a ser manifestadas en la tierra. Y cómo lo hacían, no solamente era en el sueño, sino también cuando cumplían el primer año de vida. Cuando cumplían el primer año de vida, lo que hacían era acostarlo sobre una mesa llena de comida, y monedas o algo que representaba riqueza, y hacían que el niño la tocara
se lo llevara a la boca, lo reconociera, para que la memoria sensorial o la memoria del alma estuviera activa, no solo en lo espiritual, sino en lo físico. Es decir, que la memoria del alma, el alma y el cuerpo estuvieran en una armonía constante, de tal manera que el niño cuando creciera no se fuera a perder por las riquezas, sino que fuera a servir al Creador con las riquezas, conectándose siempre con la abundancia. Por eso vemos hoy en día que si usted mira la cultura judía, usted no conocerá nunca a un judío pobre, un judío que está en miseria, un judío que está en ruina, porque los judíos saben estos secretos y siempre han programado a sus hijos para la riqueza de esta forma. Lo mismo cuando les enseñaban la Torá, aquí en la materia, lo que hacían era grabar las letras hebreas en tablillas, las untaban de miel para que el niño tomara la tablilla ya cuando tuviera unos 6 meses y empezara a agarrar las cosas. Tomaba la tablilla y empezaba a lamerla, porque ellos empiezan a descubrir el mundo a través del sabor, de la lengua, del paladar, y empiezan a lamer las cosas, empiezan a llevarse toda la boca, incluso ven a la mamá y quieren morderla, porque todo lo empiezan a descubrir con la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que de esa manera, cuando ponían miel en las tablillas grabadas con la Torá en hebreo, lo que hacía simbólicamente eso era que el niño se comiera la Torá, es decir, se comiera la palabra de Dios y se quedara grabada en su memoria del alma. Recordemos que en ese momento, el primer año de vida, el niño no tiene una memoria racional, sino del alma. Por eso nosotros cuando crecemos no reconocemos cuál es nuestra memoria del alma, sino solamente cuál es nuestra memoria racional, es decir, solamente nos acordamos de ser libres del pecado, pero no nos acordamos de ser libres de las ataduras que hay en nuestra alma. Y esto es un secreto, para que nosotros ya estando grandes, volvamos a esa matriz y volvamos a ser un embrión, para que vuelva al Señor y nos forme, porque muchos de nosotros no tuvimos ese privilegio que tuvieron los niños hebreos o judíos de ser formados en la Torá y en la abundancia y la riqueza de la Torá. Y aquí es cuando voy a tocar el tema de la liberación. Esto es un tema muy extenso, pero lo estoy resumiendo para que usted vaya empezando a volverse a programar y que su memoria del alma, a través de la intercesión con el Espíritu Santo, empiece a recordarle a usted qué cosas pasaron en su niñez, qué cosas pasaron en el vientre de su madre, que hicieron que se atara ciertas riquezas y bendiciones que Dios tenía para usted. Y hoy cuando está grande, intenta de muchas formas salir de su ruina, salir de su pobreza, pero no ha podido. Es porque hay una memoria del alma, es porque hay un embrión que no ha sido formado. O si ya se formó, tiene una malformación. Hay enfermedades del alma y enfermedades del cuerpo. Las enfermedades del cuerpo son fácilmente reconocidas, pero las del alma, solamente con la revelación del Espíritu Santo, son reconocidas. ¿Cuál puede ser esas malformaciones? La creencia en que siempre vamos a caer en la ruina. A mí me pasaba mucho, y mi esposo también me lo hacía ver, era que nosotros cuando teníamos abundancia, siempre guardábamos por miedo a que se nos fuera a acabar. Y resulta que eso es una memoria del alma. Resulta que la mamá siempre le mostró al niño que tenía que tasar las cosas, porque su mentalidad era que en algún momento iban a quedar pobres. Entonces el niño aprendió a entender que tenía que comer escasamente, que tenía que, la ropa que se ponía, tenía que cuidarla porque no tenían más. Esas son memorias del alma que uno repite con comportamientos que tiene hoy en día y uno no se da cuenta que los tiene. Usted dirá, pero bueno, dígame cómo yo puedo reconocer cuáles son esas memorias del alma y cómo yo puedo volver a ser un embrión. La palabra de Dios dice, ¿no? Dice en Juan 3:3,
que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El que no vuelva a ser un embrión, el que no vuelva a activar esa memoria del alma desde que era un embrión, desde que mi embrión vieron tus ojos, como dice el Salmo, pues no podemos volver a retornar al Creador. Es decir, que tenemos que volver a destruir nuestra estructura en cuanto a nuestra mente, nuestro ADN, y volver a construirlo. ¿Y cómo? Orando, ¿cómo? Ayunando. Esa es la primera liberación. Empieza a hacer liberación desde el primer año, es más, desde que usted era un embrión. Empieza a orar, ore, medite, escriba en un cuaderno cuáles son las bendiciones que habían para los niños, que los niños no, sino que siempre lo repetían a los niños desde el vientre de su madre. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Empieza a mirarse a usted mismo como un embrión y a reconocer que hay cosas que no le permiten avanzar en la vida, no le permiten prosperar, no le permiten alcanzar la riqueza que usted desea. Empieza a hacer un ayuno, empieza a hacer una oración en la madrugada. Despiértese en la madrugada a las 3, arrodíllese. Si usted siente en su alma un desespero, una tristeza, Señor, ¿por qué nada me sale? Señor, se me cierran todas las puertas. Señor, las parejas con las que he estado, todas me tratan mal, todas me engañan, todas me mienten, todas me faltan al respeto. O me hacen un hijo y se van. O a la iglesia que llego siempre me tratan mal, siempre me quieren humillar. ¿No será que hay una memoria de su alma que usted no ha reconocido, que grabaron siempre? ¿No será que a su mamá, desde que usted estaba en el vientre, siempre la trataron así y su memoria del alma lo alejó tanto de Dios que ya se le olvidó que su embrión vieron los ojos de Dios antes de nacer? ¿No será que hay memorias del alma que están atadas, que lo han atado a usted? Es por eso que lo invito a que se haga la primera liberación. Vuelva a ser un embrión. El Señor le dijo a Jeremías: baja al taller del maestro y te mostraré a través del alfarero cómo yo te destruyo y te vuelvo a hacer. Jeremías vio con el ejemplo del alfarero cómo el Señor nos vuelve a hacer algo sin forma para hacernos una forma conforme a su propósito. Por eso el objetivo de esto es que la liberación que usted reciba a través de la oración le traiga mucha bendición, bendición material, bendición espiritual, bendición emocional, que le traiga a usted una sanidad profunda. Y usted me dirá: Nuri, pero ¿cómo puedo orar? Bueno, arrodíllese, en cualquier momento puede arrodillarse, en la noche, en la madrugada, en el día, como usted se sienta más en intimidad con Dios, y diga: Señor, reconozco, como dijo David en el Salmo, si no estoy mal, 51, dijo: desde el vientre de mi madre nací en pecado, es decir, desde el vientre fui concebido en pecado, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Fui mal formado, fui levantado con palabras negativas, con una conciencia de que no hay, y hay pobreza y hay ruina. Nunca mis manos pudieron tocar la abundancia, Señor. Arrodíllese y ore y diga: Señor, en este momento vuelvo y me hago un embrión. En este momento, Señor, vuelvo al vientre de mi madre, Señor. En este momento, mi embrión quiere volver a ver tus ojos. En este momento, Señor, quiero volver a ver tus ojos para saber que tú siempre estuviste conmigo, a pesar de que cuando nací me separaron de ti cuando estaba en ese mundo espiritual, Señor. Pero yo quiero retornar a ti. Yo quiero retornar a través de las promesas del Padre Abraham, en Deuteronomio 28, cuando habla de las promesas de bendición. Señor, quiero volver a ser ese niño que no tenía conciencia racional. Quiero volver a ser ese bebé
Y en este momento te pido, Señor, que me vuelvas a llevar al vientre de mi madre y me hables palabras de poder, me hables profecía de bendición y me digas, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En oración tome el Salmo 1 y dígase a sí mismo, María, Marta, Juan, Esteban, Julio, Marcela, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mírese a usted mismo como ese bebé inocente y vuelva a nacer para que vuelva a retornar a los caminos de Dios. Y no solo eso, sino que vuelva y mire la prosperidad que Dios siempre ha querido darle. Pero lastimosamente no fuimos bien formados, lastimosamente las palabras no nos formaron bien desde bebés, pero podemos volver a nacer. Y en este momento los invito a empezar este proceso de liberación de sus riquezas. Espero que esta enseñanza les haya servido de algo. Espero que esta sencilla enseñanza los lleve a entrar en un proceso de intimidad con Dios, de santidad y de liberación de riqueza y prosperidad. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima enseñanza y espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Bendiciones.